Dicen que los pactos no siempre nacen del miedo, a veces nacen de la pura curiosidad, de alguien que tal vez quiere probar si estas cosas son reales, o tal vez solamente alguien que quiere un empujón, fama, atención, puertas que normalmente no se llegan a abrir. Y lo peor es que al principio funciona, y funciona demasiado bien. La suerte se acelera, la gente te voltea a ver, empiezan a llegar llamadas, oportunidades y nombres que antes ni siquiera te respondían. Pero luego empieza la parte que casi nadie te cuenta. Cosas que se mueven cuando no hay absolutamente nadie en tu casa. Mensajes que aparecen donde no deberían. Y las coincidencias empiezan a ser tan precisas que ya no se sienten como una casualidad. La cueva del Bayajorit. En el sur de Sonora, cuando cae la tarde y el calor por fin empieza a dar un poquito de tregua, hay un cerro que nunca termina de hacerse de noche. Aunque el cielo se ponga de color naranja y todos estos atardeceres tan típicos de este estado, aunque la luz se empiece a ir poco a poco, el Bayajorit siempre se ve ahí, parado, como si estuviera vigilando algo que los demás no podemos ver. No es el cerro más alto del mundo, cabe aclarar, ni tampoco es el más espectacular, pero para la gente del Valle del Mayo es otra cosa totalmente diferente. Es como una especie de guardián, como un vecino incómodo que todos conocen, pero del que nadie habla demasiado fuerte. Y desde abajo, el Bayajorit parece muy tranquilo. A sus pies pasan carros, tractores, gente que va y viene a Echojoa, a las rancherías y también a los campos, pero los viejos de estos lugares te dicen que ese cerro no es normal, que por dentro está hueco, que se escucha como late y que allá arriba, en la pura punta, hay una cueva, que no nada más es una cueva, sino una puerta. Y no te dicen que es una puerta a X lugar, solamente dicen que es una puerta y ya con eso se entiende bastante bien de qué va esta historia. Pues bueno, todo esto arranca mucho antes de que existiera el regional mexicano, antes de los discos y los palenques, en tiempos en los que la tribu mayo dominaba esa franja de tierra y el mundo se explicaba con mitos y ceremonia. El Bayajorit desde aquellos entonces ya estaba señalado, no como un destino turístico, sino como un lugar muy respetado. Se decía que era uno de esos puntos donde el mundo de acá cruza para el otro lado y que si sabías lo que estabas haciendo era mejor que ni te acercaras. Con los años la gente fue poniendo palabras más directas a todo esto. Algunos empezaron a decir que en esta cueva vivía el mismo diablo, otros que era tal vez una serpiente enorme, un espíritu viejo, lo que sea, pero el hecho es que tal vez sí vivía algo dentro de esta cueva. Había incluso versiones donde el ente, sea la forma que tú te quieras imaginar, era solamente una presencia que se sentía, que te respiraba detrás de la nuca y que tus rodillas empezaban a temblar cuando cruzabas cierto tramo del cerro. Y en todas las versiones se repetía exactamente lo mismo, que esa cosa tenía algo que ofrecer. Puede ser un poder, un don, un talento, una habilidad o tal vez un pedazo de mucha suerte. Cuenta la gente que desde hace muchas generaciones los yoremes que querían algo más que una vida normal tenían que subir al cerro, no de paseo sino algo mucho más en serio. Como por ejemplo, hay muchas historias de danzantes del venado muy famosos, músicos, curanderos, todos esperaban el momento indicado y buscaban a alguien que conociera el camino y emprendían así la subida. Pues bueno, el cerro, visto desde muy lejos, parece bastante tranquilo, pero una vez que tú vas avanzando por las veredas, te empiezas a dar cuenta que eso ya no es un paseo normal, porque hay tramos donde el aire se siente extraño, donde el silencio empieza a pesar más, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y allá arriba, en la parte más alta, está la famosa cueva. No tiene un letrero, ni tampoco hay barandales, ni luces. Es un boquete oscuro en la roca, como si fuera una entrada que parece una boca entreabierta. Afuera a veces corre el aire y adentro no. Adentro es otra cosa totalmente diferente. Es un clima más fresco, más cálido, por así decirlo, porque es como si el tiempo en ese lugar se hubiera detenido. Las historias sobre este lugar dicen que las personas que llegan a entrar a este lugar no lo hacen
por simple curiosidad. Aquí se entra con un propósito o con un pedido, ya sea bailar mejor, como el caso de los danzantes del venado, tocar el violín como nadie lo ha tocado antes, curar enfermedades, o tal vez ver cosas que otros no ven, o tal vez simplemente tener la fuerza para que tu nombre no se pierda dentro de todos los nombres al paso de los años. Dentro, supuestamente, el cerro te escucha y responde. Algunas personas relatan que hay un punto al fondo de la cueva donde el piso desaparece y se abre un agujero negro, profundo e imposible de medir, un pozo natural, dicen algunos. La boca tal vez de un volcán dormido, dicen otros. Y aquí es donde entra la parte más extraña de toda esta leyenda, que aseguran que si arrojas un sombrero, el Bayahori te lo va a regresar. Nadie sabe cómo ni por dónde, solo que si lo dejas ahí no se va nada más porque sí. El cerro lo piensa, lo recibe y lo procesa, por decirlo de alguna forma. Y bueno, con esta base que ya te estoy construyendo, día tras día y año tras año, la gente seguía hablando de este cerro para pedir un don. Y a pesar de que no es un sitio turístico como ahorita te dije, el rumor se corría de boca en boca. Y por decirte algunos ejemplos, había personas que antes de las fiestas subían al cerro y después bailaban como si tuvieran algo adentro, o que cierta persona ya era buen músico, pero después de que subió a esta cueva parece que le prestaron otro par de manos. Ese tipo de frases entre medio y broma y medio en serio si quieren verlo de esa forma. Pero mientras el cerro guardaba sus secretos, allá abajo, en los pueblos y en los ejidos del municipio de Chocoa, crecía un niño muy delgado con los ojos muy vivos que algún día iba a convertirse en el famoso Gallo de Oro. Valentín Elizalde nació en Jitonhueca, no muy lejos del Bayahori, ahí donde el campo se mezcla con los canales, donde siempre hay polvo y calor, y sí, todo esto. Pero también hay otra cosa y es muy importante en esta región. Hay fiesta y hay música, pues Valentín creció entre guitarras, acordeones, cerveza y también muchas historias de la tribu y corridos sonando de fondo. Antes de ser Valentín Elizalde para todo el mundo, fue nada más Valentín, un chico de la región del Mayo que veía el cerro como parte del paisaje, como algo que siempre había estado ahí. Con el tiempo, su voz empezó a destacar, primero en reuniones familiares, luego en fiestas y luego en escenarios cada vez más serios. Había algo en su manera de cantar, y a quienes les gusta este tipo de música no me dejarán mentir, que era así una mezcla muy extraña entre bramura y tristeza, con un arrastre norteño y un sentimiento también. No era una voz limpia de escuela, era una voz que salía como si alguien estuviera exprimiéndole así el pecho, y eso pues a la gente le encantaba y pagaban por verlo. Entre ensayo y ensayo, entre viaje y viaje, la leyenda del Bayahori seguía creciendo y no tardó en cruzarse con la de él. En el Valle del Mayo la gente es muy práctica, pero también muy dada al misterio. No basta con decir que le fue bien porque tenía talento. Siempre hubo algo extraño en la historia de Valentín Elizalde. Y ese algo, ¿qué creen que fue? El cerro. Empezó como un comentario muy aislado que decían que el gallo había subido al Bayahori para pedir un don. Y así todas las personas empezaron a decir esto una y otra vez, que ahí era donde él se fue a encomendar. Otros aseguran que no solamente fue él, también se dice que subieron otros personajes bastante reconocidos, por decir algo, deportistas famosos, beisbolistas y músicos. Entre ellos también se menciona al mismo Fernando Valenzuela. La narrativa en esta historia la verdad es que es muy sencilla y también está llena de misterio, porque hay una cueva que sí concede dones, que algunos de los que tocaron la cima de su oficio pasaron por esta cueva primero. Y hay fotos, testimonios grabados, no. Pero lo que sí hay son estas voces, estos vecinos, estas personas que han vivido en esta zona durante toda su vida y por el paso de muchísimas generaciones. Y es muy normal escuchar a cronistas locales que cuentan este tipo de historias, ese tipo de información que nunca vas a ver en un expediente formal, pero que está en todas las sobremesas, que en todas las casas se conoce. Y así
poco a poco, esa cueva de los deseos y el gallo de oro se engancharon en un solo relato. Fíjense que la versión que más se repite es más o menos así, que cuando él no era tan famoso, Valentín decidió subir al Bayájori, que no iba solo. Algunos cuentan que lo acompañaba un conocido, que fue nada más que otra persona del pueblo que fungió como guía, y subió como sube todo el mundo, con mucho calor, con polvo en los zapatos, batallando con las plantas, con el terreno, con todo lo que representa subir un cerro acá en el estado de Sonora. Pues cuando llegó a la cueva, la cosa empezó a cambiar, porque afuera tal vez podría ir hablando, riéndose, y cuando entró la cosa cambió radicalmente. El aire ya no fue igual, la humedad en las paredes, empezó el eco a escucharse diferente, y la oscuridad no es la típica oscuridad de un cuarto apagado, era otra cosa bastante extraña, como si el mundo se hubiera apagado un poquito en ese momento. Este relato dice que Valentín entró con una sola petición muy clara, que su voz llegara lejos, que nunca le faltara trabajo y que también sus canciones quedaran en la gente para siempre. Algunas personas por ahí también agregan cosas más fuertes, que pidió fama, dinero y un poco más banal el asunto, pero cada quien le va agregando lo que pues le hace sentido. Lo que se mantiene igual es la idea de que sí pidió algo y que sí fue a la cueva. Hay personas que aseguran que en lo más profundo, donde ese hoyo, ¿se acuerdan que ahorita les conté que hay como una especie de hoyo negro? Pues supuestamente Valentín también habría aventado un sombrero. Existe esta especie como de trato silencioso, porque no hay un papel, no hay un contrato, pero sí hay un intercambio, que si tú dejas algo, el cerro te devuelve otra cosa, como a modo de ofrenda, y puede ser lo que tú hayas pedido, una oportunidad, una puerta que se pueda abrir, pero el detalle es que aquí nada es gratis. Lo curioso es que si miras la vida de Valentín desde afuera, parece estar escrita justo para encajar en esta narrativa. Un chico de pueblo que se vuelve un ídolo nacional, una carrera que despega en grande, canciones que llevan mensajes sumamente fuertes y presentaciones a reventar, giras, dinero, pleitos, todo lo que la fama conlleva. Y desgraciadamente, un final que es sumamente rápido y en la pura cima de su éxito. Vamos a recordar un poco aquella noche del 2006, cuando estaba saliendo de un palenque en Reynosa. Desgraciadamente le quitan la vida a los 27 años. Era demasiado joven para ser una leyenda, pero justo a esa edad en la que los mitos empiezan a agarrar más fuerza. Ya había cantado una canción sumamente famosa que supuestamente estaba ligada a su fallecimiento. Después de este deceso, el país completo empieza a correr con esta noticia. Los medios hablan del crimen organizado, de amenazas, de un montón de cosas, pero en el sur de Sonora hay quienes miran hacia el norte y luego voltean a ver el cerro, porque para ellos la historia no se quedó en que le quitaron la vida, más bien se completa como ya le cobraron, como si la cueva del Bayajorit fuera una especie de banco cósmico que te presta fama, te presta talento, camino libre, pero tarde o temprano vas a cobrarte intereses. Para algunos, su fallecimiento es el resultado directo de esa supuesta visita, pero para otros no es que el cerro lo haya castigado, sino que simplemente el trato se cumplió. Le dieron todo lo que pidió y cuando ya no podía subir más, simplemente quedaba un camino. Mientras tanto, en el mundo un poquito más actual se le van poniendo otras capas a esta leyenda. Hoy cualquiera puede buscar el Cerro Bayajorit en internet y ver fotos de gente subiendo, grabando vlogs, marcando ubicaciones en aplicaciones de senderismo y un montón de cosas. Hay muchos videos en internet de personas que entran con linternas riéndose o intentando hacer como este reto de qué se siente estar en la cueva del diablo o dónde se cumplen los deseos. Desgraciadamente en este punto de la historia la montaña pues ya se convirtió en un spot más para una foto con el celular, pero aunque grabes todo con la tecnología actual, que te subas a hacer fiesta o que quieras hacer la burla de este lugar, la verdad es que es un lugar bastante interesante, porque en el Valle del Mayo, cuando alguien cuenta la historia completa, no la remata con explicaciones lógicas. Nadie se va a sentarte a decir, seguramente fue por la canción que le quitaron la vida a Valentín y ya. Más bien queda otra versión más mística, que todo este punto energético de la cueva, todo esto que viene desde la tradición, que se traduce como un punto energético sumamente importante para el sur de Sonora.
El caso de Abismo Negro. Cuando la gente habla de Abismo Negro, casi siempre empieza por el show, el fuego, las máscaras y la entrada. Pero detrás de todo ese personaje que salía con lanzallamas y la mirada de villano, había un hombre que terminó rodeado de un tipo de oscuridad que no estaba en el guión de sus shows. Su nombre real era Andrés Alejandro Palomeque. Era tabasqueño y con el paso de las giras en provincia se volvió un luchador sumamente respetado. Y es así como se convirtió en la figura más grande de la AAA, que lo empezaron a llamar el rey del martinete o tal vez el juez de hierro. Sobre el ring era el rudo perfecto, máscara negra, presencia amenazante, ese aire de que disfrutaba el peligro. Con el tiempo el nombre cambió a Abismo Negro, empezó a sonar en todas partes y lo que nadie se imaginaba era que literalmente se iba a volver ese apodo. La última parte de su vida empieza a escribirse en mayo del 2009, en una de esas giras que para cualquier luchador son una rutina completamente normal. Una función en Mazatlán, un camión, una carretera y otro destino. El roster de la AAA sale de la ciudad rumbo al centro del país. El sol cayó por completo y ya pasada la medianoche, el autobús va tragándose la carretera cercana a Rosarito, Sinaloa. La mayoría va dormida o en total silencio, acostumbrados a esas madrugadas interminables entre una arena y otra. Ese ambiente es sumamente cansado, pero de pronto algo cambia. Abismo Negro se altera. No es un pequeño sobresalto ni un mal sueño. Los que iban en el camión cuentan que entró como en un estado de pánico real. Se levantó, se movió, mira hacia arriba, hacia la puerta superior del autobús, hacia todos lados, como si no entendiera qué estaba pasando. No dice que se siente mareado, tampoco dice que le duele algo. Dice que está viendo al diablo. Y esto no es una metáfora ni es un chiste entre sus compañeros. Él empieza a señalar el techo del camión como si algo o alguien estuviera ahí. Insiste y empieza a exigir que paren y que paren el camión. El chofer, presionado por toda esa urgencia tan extraña y por la tensión del momento, se orilla cerca de una zona de monte y barrancos en medio de la oscuridad espesa de la carretera. Abre la puerta y sin esperar a que nadie lo acompañe, sin una linterna y sin un mapa, Abismo Negro baja del autobús y se interna completamente solo en la noche. A partir de ese segundo, deja de ser un luchador más en gira y se convierte en un hombre solo en medio de un cerro sinaloense a la 1:30 de la mañana y completamente lejos de cualquier luz. Y curiosamente en este caso, el camión sigue y él se queda atrás, perdido entre los árboles, entre las piedras y una oscuridad que en esa zona no perdona a nadie que camine sin saber por dónde va. No desaparece del todo de inmediato, porque en algún punto de esa madrugada, ya fuera del alcance del camión, el resto del roster logra enviar un mensaje de texto a su esposa. Le dice que está perdido en el cerro, en el monte y que no saben exactamente a dónde se quiso ir. No hablan de un accidente en concreto, no escriben que fue un asalto, no dicen que se cayó. No, solamente que se quiso bajar y que nadie sabe dónde está. Y obviamente eso suena súper terrible porque es una idea muy simple y también bastante aterradora, que no saben en dónde está. Su esposa, cuando lo leyó, entiende la gravedad de todo esto y es así como contacta al promotor de la lucha de Mazatlán, Vicente Martínez, quien empieza a mover a mucha gente para que empiecen a buscar Abismo Negro. Y es así como se arma una búsqueda sumamente improvisada con personas de la misma zona mostrando fotografías, preguntando por aquí, por allá, en las rancherías cercanas, recorriendo los alrededores de la carretera federal número 15 cerca de Rosario. Y hasta este momento lo único que se sabe es que se bajó del camión. Por ahí, ¿en qué punto? No sé. También se sabe que escribió que estaba perdido, pero nadie tiene claro qué rumbo tomó una vez que se metió en la oscuridad. Las horas empiezan a pasar y la noche finalmente se convierte en día. Lo que empezó como una preocupación de quienes lo conocían se va volviendo una sensación muy extraña
de vacío, porque hasta ese momento no hay rastros, no hay llamadas nuevas, ni tampoco mensajes. Todos siguen sumamente angustiados buscándolo hasta que lo encuentran bajo un puente en un cuerpo de agua en la zona. Ahí aparece el cuerpo de Abismo Negro, flotando boca abajo. La escena es silenciosa y brutal. El hombre que en las arenas se presentaba envuelto en fuego terminó en un cuerpo de agua, completamente inmóvil, en un rincón de Sinaloa, donde curiosamente casi nadie lo esperaba ver. Después de este terrible hallazgo, las autoridades hacen lo propio, y es así como el médico forense Jesús Enrique Castro López firma el dictamen oficial. La causa de fallecimiento es ahogamiento. No hay marcas claras de un desvivimiento directo. En las declaraciones se empieza a mencionar que pudo haber tenido tal vez un ataque de pánico relacionado con el uso de esteroides. Se empieza aquí en este punto de la historia a insinuar que ese posible consumo pudo haber desatado el estado en el que él se bajó del autobús. Pero también el propio legista reconoce que eso no está plenamente confirmado. Es una línea que se deja caer y luego se deja ahí sin un seguimiento más profundo. Pero a ver, lo llamativo es que tratándose de una figura tan popular, la investigación no va mucho más lejos. Para empezar, ni siquiera se reconstruye públicamente el paso a paso, el recorrido de aquella noche como en otros casos suele suceder. Tampoco hay un gran informe público con mapas, tiempos exactos, entrevistas más extensas. Nada. El caso se cierra tan rápido bajo la etiqueta de ahogamiento y se pasa la página como si le hubieran restado toda la importancia del mundo. Sin embargo, alrededor de ese cierre tan administrativo empiezan a brotar otros detalles que no encajan del todo con un expediente tan frío como este. Tiempo después, Arturo Rudo Rivera, quien es comentarista y una figura muy importante en el entorno de la AAA, cuenta en su canal y en entrevistas que Abismo Negro no solamente era rudo en el ring, que también era un hombre que cargaba con algo más. Él empieza a relatar que este luchador le había confesado en una ocasión que había visto al diablo y que no era la primera vez que hablaba de esa figura, que lo internaron varias veces, que Antonio Peña, cabeza de la AAA, lo envió a tratamiento, que hubo incluso momentos en el que Abismo Negro se le presentó diciendo que estaba dejando los vicios y que ahora siempre cargaba su Biblia, como si estuviera intentando arrancar algo para frenar esta caída inminente. En la voz de Rivera, esto no es un chisme que se pudo haber contado por ahí, sino alguien que vio de cerca estos episodios, esa frase que se repitió una y otra vez en su cabeza: veo al diablo. Y un hombre que de pronto empieza a aparecer con una Biblia en la mano diciendo que está intentando enderezar su vida. Y a ver, con ese contexto, la escena del autobús ya cambió de color, ¿no? Ya no es un ataque de nervios espontáneo en una madrugada cualquiera. Para muchas personas parece el punto máximo de algo que lo venía persiguiendo desde antes. Estas visiones de esa figura que él mismo nombraba como el diablo. Esa noche él afirma haberlo visto, no en la esquina del camerino ni en uno de sus sueños, sino arriba del autobús, enfrente de todos, al grado de obligarlo a bajar en la carretera, como si estuviera huyendo de algo que solamente él podía ver. Mientras eso se comenta entre quienes lo conocieron, en Sinaloa el caso empieza a tomar otra forma que no vamos a desmenuzar aquí porque es algo que está relacionado con la violencia. Pero hay otra vertiente de todo esto, que notas sobre leyendas misteriosas de esta región, estoy hablando de Sinaloa, su nombre se empieza a colar por ahí en historias de brujas, de pueblos embrujados y de otras cosas más interesantes. Se menciona así, literalmente, el extraño fallecimiento de Abismo Negro en El Rosario, subrayado que fue encontrado ahogado, pero prácticamente que no hubo una investigación posterior, que eso sí es 100% verdad. Y es que esto se vuelve parte del imaginario colectivo. Un luchador muy famoso que se perdió en el cerro y que apareció en el río sin que nadie pudiera decir exactamente qué pasó entre un punto y otro.
Paralelamente, en los medios deportivos y también de los espectáculos empezaron a surgir versiones que hablaban de excesos, de fiestas, de ausencias prolongadas y también de muchos problemas personales. Nada de eso está ordenado como un expediente, sino que son capas de declaración, de recuerdos, de personas que pueden decir por ahí, y si encima de todo esto pues tal vez hay una posibilidad de que sí practicara la brujería, o vayan ustedes a saber. Y mientras todo eso estaba pasando en Sinaloa y en algunas otras partes de la República Mexicana, hay otro hilo que se mueve a cientos de kilómetros de ahí, un lugar mucho más iluminado, por así decirlo, un ring en Cancún. El mismo sábado en el que Abismo Negro está perdido, o tal vez ya posiblemente sin vida, hay una función de la AAA en la zona turística, y en la cartelera aparece anunciado Black Abyss, un luchador creado como un reflejo oscuro del Abismo Negro, con una máscara y un estilo bastante similar, un personaje que estaba pensado como el doble malvado para suplir ausencias, para jugar con esta idea de que el rudo principal tenía un clon, pero esa noche en Cancún no es Black Abyss quien genera el problema. En el cartel, Black Abyss aparece en el bando contrario. Sin embargo, alguien en ese mismo evento se presenta usando la máscara del Abismo Negro y luchando como si fuera él, mientras el hombre real estaba completamente desaparecido en un cerro sinaloense. Otro cuerpo, otra persona que ocupó su identidad en el ring frente a turistas y muchos aficionados que creen estar viendo lo auténtico. Es muy extraño, ¿no crees? Pero con el pasar de los días, tenemos esta confirmación de que Abismo Negro perdió la vida, y sale a la luz también ese detalle que te acabo de contar. Y es así como se empieza a armar un escándalo dentro de todo lo que ya es una tragedia sumamente mala. Se empieza a determinar que el Abismo Negro que luchó no era Palomeque, y que se usó su personaje sin que él estuviera presente, sin que se supiera públicamente su situación real. El promotor local de este evento, Renan Martínez, es sancionado por la Comisión de Lucha del municipio de Benito Juárez con una suspensión de 2 años. Pero para los fans es otra cosa totalmente diferente, porque para quienes siguen este tipo de historias, esto se volvió casi una escena de película. Mientras un hombre dio la vida al personaje que perdió, otra persona más estaba falleciendo en un rincón oscuro. Una máscara igual se mueve en otro punto del país, ocupando el espacio donde la gente cree que debería de haber estado. Por un momento hay un abismo negro real desaparecido, y hay otro abismo negro completamente falso peleando como si nada. Pero esto es un juego bastante clásico, según algunas personas, en la lucha libre, donde se mezclan con un fallecimiento real y se empieza a crear una especie de eco bastante extraño. Pero con el paso del tiempo, alrededor de su nombre empiezan a sumarse otros rumores. Ahorita les estaba contando de familiares que mencionaban la brujería, gente que hablaba de cosas que le hicieron. Otros comentarios hablaban sobre que su casa estaba súper cargada de energías, testimonios vastos en muchas redes sociales donde enlazaban la caída personal con trabajos, envidias y cosas que no podemos ver a simple vista, pero nada de eso se puede probar en un papel. Pero en la cultura mexicana tú y yo sabemos donde la lucha libre, la religión popular, la brujería conviven sin ningún problema, y todos esos elementos se pegaron muy fácil a la figura del Abismo Negro, y así queda el caso suspendido en un montón de versiones. De un lado, el archivo frío de un luchador que se bajó en estado de pánico de un autobús, se internó solo en el monte y después apareció sin vida, de la versión que habla que efectivamente sí tenía un trabajo y que eso mismo le llevó a perder la vida, hasta de un pacto que después le terminó pasando factura. El caso de Elías Samael. A veces las historias de terror empiezan con algo tan simple como una curiosidad mal manejada, así que abusados ahí en casitas y empiezan con sus cosas de curiosidad de cómo se juega cierto tipo de tablas o con ciertos libros, pónganse muy abusados, porque este caso, aunque muchas personas dicen que es falso y que tienen sus trucos y no sé qué, vamos a desmenuzarlo porque la verdad cuando yo lo vi
me quedé sumamente traumada, me dio muchísimo miedo. Pues bueno, en el caso, manejando y volviendo otra vez a lo de la curiosidad, en el caso de Elías Samael, todo fue armándose muy despacio, como hagan de cuenta esas manchas de humedad que nadie toma en cuenta hasta que un día ya son gigantes y pues ya no las puedes dejar de ver. Pero vamos hasta el fondo de todo esto, porque desde muy niño Elías tenía una fijación con lo que no se ve. No era con nada extraordinario al principio. Primero empezó con mucha curiosidad sobre historias de la abuela, cuentos de aparecidos, programas nocturnos sobre fantasmas, pero mientras otros escuchaban por morbo y se olvidaban de todo el tema al día siguiente, él se quedaba pensando en todos los detalles de las historias, en los símbolos, en nombres y en cómo funcionaba, en teoría, ese otro lado del que todo el mundo hablaba, pero que nadie conocía de cerca. Con los años empezó a leer un poco más en serio: demonología, grimorios, relatos de posesiones, rituales de protección. Esa mezcla extraña entre curiosidad y hambre de control. Porque a ver, no solamente quería asustarse, él quería entender y saber que había más detrás de todo eso. Y como decía en alguno de sus videos, aquí les voy a estar poniendo algunos clips, algunas fotos, y ahorita vamos a dar paso para que puedan ver toda la secuencia completa. Pero como él decía, poco a poco este tema dejó de ser un pasatiempo para él y se convirtió en una especie de obsesión privada que llevaba junto con su trabajo como guardia de seguridad. Su trabajo en papel era bastante sencillo. Eran rondines nocturnos en un complejo industrial. Y aquí claramente va a haber pasillos bastante largos, bodegas, puertas metálicas, cámaras de seguridad y muchas cosas más. El escenario perfecto para que tu mente se fije demasiado en las sombras. Mientras los demás evitaban pensar en cosas raras para no sugestionarse, él hacía completamente lo contrario. Llevaba esa curiosidad hasta su trabajo. Grababa ruidos, anotaba posibles incidentes, se quedaba escuchando el eco de los pasos que, según él, no podían ser suyos. El primer objeto que marcó la diferencia no llegó en la fábrica, sino en la ciudad, porque una tarde cualquiera, Elías entró a una tienda de antigüedades por inercia, por esa curiosidad que siempre lo caracterizó. Y entre muebles rotos, cuadros agrietados y cajas de cosas que nadie quería ver, ahí fue cuando la vio. La tabla de Ouija, completamente vieja, de madera oscura, con letras gastadas y el típico sí y no casi borrados. La planchette estaba completamente opaca, que parecía tener algunas décadas encima. Él lo contó después, que eso no fue un simple ¡ay, qué curioso, lo voy a comprar! Dice que fue una especie de sensación más directa, que ese objeto lo estaba esperando a él. Obviamente no lo pensó demasiado, la compró y se la llevó a su casa. Y a partir de ahí, las líneas empezaron a moverse. Durante las primeras noches, con la Ouija en casa, no fueron de rituales dramáticos, sino la cosa empezó con sueños, pesadillas muy pesadas. Elías dice que veía figuras al borde de la cama, que escuchaba su nombre susurrando cerca cuando no había nadie. Una sombra dice que estaba sentada en el colchón y el peso marcaba el hundimiento real junto a su cuerpo. Se despertaba también con una sensación de que algo acababa de levantarse rápido para no ser visto. Y en cualquier manual de sentido común, ese habría sido el momento exacto para guardar la tabla y olvidarse por completo del tema. Pero él estaba muy convencido de que todo eso era una señal de que la puerta se estaba empezando a abrir. En lugar de frenar, empezó a usarla más, a abrir esa puerta todavía más. Comenzó a encender velas, acomodaba la Ouija en una mesa frente a la cama, ponía la plancheta en el centro y empezaba a hacer preguntas. Las primeras sesiones parecían como una mezcla de autosugestión y curiosidad adolescente. La plancheta se movía un poquito y a veces nada, a veces se desplazaba apenas, pero lo justo para que uno pueda decir lo moví o lo movió algo más. Elías no se conformó con eso, fue subiendo de nivel. Ahí fue cuando encontró el segundo objeto, el libro, en uno de sus rondines como guardia, en una zona muy poquito transitada de la fábrica, específicamente un cuarto de mantenimiento que casi nadie usaba,
con un olor a polvo viejo y metal. Ahí encontró algo que no debería de estar. Entre las cajas de archivo muerto y herramientas oxidadas había un libro sin título en la cubierta. Simplemente estaba envuelto en una tela sucia. Lo abrió por curiosidad otra vez. Las páginas no parecían impresas, sino escritas a mano. Este libro contenía símbolos, diagramas, frases en latín que estaban mezcladas con palabras sueltas en castellano antiguo. Claramente no existía un autor, ni una fecha, ni un título claro. Solamente había instrucciones y advertencias. Elías se llevó este libro a su casa y a partir de ese momento ya no solamente tenía una ouija comprada en una tienda, ahora tenía un grimorio con bastantes reglas. El texto, hojeándolo un poco más, se dio cuenta que hablaba de pactos, de nombres que no debían pronunciarse a la ligera, de horarios específicos donde ciertos portales eran más fáciles de abrir. Entre líneas había advertencias que se repetían una y otra vez. Quien abre sin saber cerrar va a pagar. Y en lugar de leer esto como un aviso, él lo tomó completamente diferente, como un reto. Poco después, durante otro rondín nocturno, encontró el tercer objeto, un collar que estaba enterrado a medias en un rincón de tierra, en una zona de la fábrica donde supuestamente no debería de haber nada. Era un dije metálico, ennegrecido, con un símbolo que le recordó vagamente a lo que había visto en el grimorio. No había una razón para que ese collar estuviera ahí. Lo desenterró y también se lo llevó a su casa. Así terminó con la tríada completa: la ouija, el grimorio y un objeto ritual. Los fenómenos que ya de por sí empezaban a cobrarle factura empezaron a escalar más y más. Los sueños dejaron de ser solamente pesadillas. Empezó a despertarse a la misma hora, noche tras noche, a las 3:33 de la madrugada. No a las 3:30, no a las 3:40, a las 3:33. Al principio pensó que era casualidad, luego entendió que casi siempre se levantaba a esa hora y cuando lo hacía había algo que estaba fuera de lo normal. Tal vez un ruido de la cocina, una puerta entreabierta que él juraba haber cerrado, una silla que estaba movida del lugar o tal vez la tabla ouija que en un momento antes estaba guardada y ahora estaba colocada en posición de juego sobre la mesa enfrente de su cama. Elías, lejos de detenerse, decidió documentar todo esto. Empezó a grabar videos, no solamente para tener evidencia, sino que sentía que era la manera de demostrar que todo lo que estaba viendo no era producto de su mente. En las primeras grabaciones se le ve hablando relativamente tranquilo frente a la cámara, explicando su interés en lo paranormal, mostrando la ouija, el libro, el pequeño altar que se había armado con algunas velas y símbolos, y se escucha a lo lejos objetos que empiezan a caer sin razón aparente. Se ven sombras cruzar al fondo y las puertas se abren algunos centímetros y luego vuelven a cerrarse. Conforme van pasando los días, la energía alrededor de este altar empieza a volverse más agresiva. Una noche, mientras intenta hacer una sesión con la ouija, algo cambia en su lenguaje corporal. Elías está haciendo preguntas cuando de pronto su expresión se pierde. La mirada se vacía, la mano que sostiene la planchette se tensa y el cuerpo se echa hacia atrás como si alguien lo empujara desde el pecho. Los ojos se cierran a medias y de su garganta sale un sonido que no coincide con nada de una voz humana. Eso no es una voz, es un rugido que parece ser no humano. Se desploma fuera del cuadro convulsionando y en otras grabaciones se le ve
caminar por la casa a oscuras con la cámara en la mano, siguiendo una especie de ruidos extraños. Llega a la habitación donde está el altar. El aire se siente pesado y de repente una flama de las velas se inclina hacia una dirección fija, como si hubiera una corriente de aire que no afecta nada más solamente a esa vela. Cuando Elías se acerca, la tabla se sacude sola, la planchette sale disparada al piso y en un momento concreto, el aire del altar, la ouija, las velas, el libro, se mueve varios centímetros de golpe, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza desde un costado invisible. Pero a pesar de todas estas cosas, Elías empieza a hablar de algo más. Ya no dice hay un espíritu en mi casa, ya empieza a referirse a ellos, a una presencia múltiple. En una de las sesiones, cuando pregunta en voz alta con quién está hablando, la respuesta que obtiene es una frase que se queda grabada: somos legión. Y a partir de ahí, todo se organiza alrededor de esa idea, que ya no es una persona, son varios. Es una entidad colectiva o algo que se presenta como tal. Con el tiempo, la presencia empieza a usar un nombre. No aparece rápidamente, sino letra por letra, sílaba por sílaba, en distintas sesiones hasta formar la palabra Ferlionas. Él mismo lo repite ante la cámara como si estuviera probando su peso. Ferlionas. No es un nombre conocido en la demonología clásica, no aparece tampoco en sus libros viejos. Esto es totalmente nuevo, un seudónimo tal vez, o una firma, y Elías se da cuenta demasiado tarde que pronunciar esa firma en voz alta en un espacio completamente cargado fue otro error más. Lo que pasa después no se queda solo en su casa. En su trabajo como guardia de seguridad, los incidentes empiezan a duplicar. A partir de cierto punto, los pasillos de la fábrica parecen tener vida propia. Las cámaras empiezan a captar puertas que se abren y se cierran de golpe. En una de ellas se ve, pegado al cristal de la ventana, algo que parece ser una mano mal formada, de dedos largos y retorcidos, resbalándose hacia abajo. En otra se puede ver un rostro borroso que se asoma por el marco de una puerta cuando se supone que no hay nadie en el edificio. Él empieza a escuchar también su nombre en espacios donde se supone que estaría completamente solo. No es un eco, tampoco es un trueno, es un nombre claramente pronunciado desde el fondo de un pasillo que está vacío. A pesar de sentir una especie entre miedo y emoción, va a revisar con la lámpara, pero nunca hay nada, solamente esa sensación de compañía que se vuelve constante. El trabajo, que antes era solitario, se transforma en una especie de vigilia forzada, donde no sabe si está vigilando el edificio o lo están vigilando a él. Y en las grabaciones que hace durante sus rondines, su voz cambia, se le ve más delgado, con ojeras marcadas, la mirada siempre revisando al fondo del cuadro, como si estuviera esperando que algo apareciera en cualquier momento. Entre una toma y otra hay lapsos del tiempo que él no recuerda bien. Dice, según sus palabras, no sé qué hice la última hora. Los vacíos se vuelven cada vez más frecuentes. Despierta en lugares donde no recuerda haberse sentado. Encontraba cosas movidas del lugar sin saber si fue él mismo o si tal vez fueron ellos. En una de las sesiones más fuertes, la voz que sale a través de él describe algo que no tendría por qué conocer. Una figura con 6 alas que se pliega y despliega en la oscuridad de la habitación, ocupando esquinas y pegada al techo, observándolo desde todas partes. Y es que esto no solamente lo ve en sus sueños, empieza a describirla completamente despierto, como si hubiera quedado impresa en sus ojos. Entre las páginas del grimorio encuentra una advertencia que antes había pasado por alto. Hablaba de nombres que una vez que los pronunciaba con ciertas condiciones quedaban atados a la sangre de quien los llamaba. Elías claramente leyó esto sumamente tarde. Ya no es un curioso experimento. Esto es algo de quien reconoce que no sabe cómo deshacer esto que abrió, cómo cerrar este umbral. Pero es que aquí
el tono de sus videos cambia por completo. Dejan de ser demostraciones y se convierten en peticiones de ayuda. Pregunta qué hacer, cómo cortar la conexión, reconoce a cámara que se equivocó, que subestimó lo que estaba manipulando, que no estaba preparado para hacer esto. Empezó a hablar después de dolores físicos que aparecen sin ninguna causa aparente, de mareos repentinos y de una sensación constante de presión en el pecho, como si algo se estuviera sentando encima de él todas las noches. Y en este punto empieza a buscar todas las salidas posibles. El libro, extraño e inútil como manual de protección, menciona una posibilidad de romper un vínculo por ahí, que sería básicamente quemando los objetos que están atados a este pacto, es decir, la tabla, el libro y el talismán. Lejos de su casa, lejos del lugar de donde se abrieron estas puertas, es donde los tiene que quemar. No en la ciudad, no en la fábrica. Tiene que ser específicamente en un sitio completamente neutral, fuera de cualquier espacio que él haya cargado con su energía. En pocas palabras, el texto sugiere que lo queme en un bosque. Elías habla en sus últimos registros de ese plan. Dice que va a recoger todo, la ouija, el grimorio, el collar, cualquier cosa que él considere que esté contaminada, y que se iría al bosque a deshacerse de todo. En este punto ya se le escucha cansado, derrotado, pero muy decidido. También hay una mezcla extraña de miedo y esperanza, como si se estuviera aferrando a la idea de que ese ritual de cierre podría salvarlo en cualquier momento. En las horas previas a ese intento, los fenómenos se intensifican. La casa se vuelve casi inhabitable. Las luces fallan, las puertas se golpean solas, las sombras parecen amontonarse en los marcos, como si algo supiera lo que él planeaba hacer y no estuviera de acuerdo. En una de las últimas transmisiones, mientras él habla de irse al bosque, se escucha claramente un golpe fuera de cuadro, seguido de un silencio espeso y luego de un susurro deformado que parece decir su nombre arrastrando las sílabas. Aún así, se va. Las versiones coinciden en que Elías salió con los objetos en una mochila rumbo a una zona arbolada lejos de la ciudad. Ahí, en algún punto de la carretera y la nada, encendió fuego. Lo que hizo exactamente frente a esas llamas, nadie lo sabe con precisión, porque ya no hay un video de ese momento. Solamente nos quedan fragmentos de esa intención que tenía, de quemar todo, de romper el vínculo, de pedir perdón incluso, o por lo menos de dejar de ser el punto de anclaje de lo que había invocado. Días después, su cuerpo apareció sin vida. No hubo un comunicado oficial detallado circulando por todas partes. Tampoco hubo un parte médico claro que pusiera un sello final a este caso. Lo que sí hubo fue una noticia muy seca, que Elías Samael estaba ya en otro plano. Para quien lo había seguido, no hizo falta que alguien les dijera la causa. Muchas personas no dudaron ni un segundo en rellenar el espacio en blanco con un solo nombre: Ferlionas. A partir de ahí, la historia dejó de ser de un guardia de seguridad curioso y se convirtió en algo mucho más grande. Con el tiempo, algunos empezaron a decir que todo era un invento, que él seguía vivo, que todo había sido parte de una puesta en escena. Pero yo creo que importa muy poco si estaba actuando o no, porque el resultado era el mismo: una serie de rituales, de símbolos, de palabras repetidas hasta el cansancio frente a miles y miles de ojos atados en la misma pantalla, como si el propio acto de mirar esos videos fuera en sí mismo formar parte de esa extensión del ritual. Lo único seguro es que, más allá de todas las versiones, todas las teorías y mitos, esta secuencia todavía sigue aquí. Y al final, todos estos casos parecen muchísimo más de lo que aparentan. Y no importa si eres una persona creyente o no, no importa si quieres hacer un pacto o no. En todos estos casos hay lo mismo. Un día cualquiera, una persona que cruza esa línea invisible sin darse cuenta y ya no puede volver del todo. Son historias separadas, sí, por contexto,
por tiempo, por lugares, pero todos nos dejan la misma sensación extraña, que la realidad tiene costuras flojas y todo lo demás queda en nosotros. Podemos llamarlo tal vez coincidencia, enfermedad, errores humanos, superstición, o tal vez podemos aceptar que sí hay casos que parecen estar diseñados precisamente para no cerrar, para quedarse girando en nuestras cabezas como si fueran un eco. Porque si todo esto le pasó a gente que estaba haciendo su vida completamente normal, ¿qué te dice que tal vez alguna noche el siguiente en cruzar esa línea no seas tú? Pero si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito y activar todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún video, y me ayudas muchísimo compartiendo este contenido para llegar a más personas. Si me estás escuchando por Spotify, también te invito a que me sigas por allá, porque de verdad todo esto es muy importante. Ya sé que siempre lo digo al final, pero de verdad me ayudan un montón, no tienen idea de todo lo que me ayudan. Pero bueno, chicos, espero que hayan aprendido algunas cosas bastante interesantes. En esta ocasión quise meter algo sobre mi estado, que casi nunca hablo de eso, y a veces hay uno que otro comentario ahí que reclama de que Sonora también tiene muchas leyendas. Pues sí, ahí está la primera. Vamos a ver si les gustan y tal vez en alguna otra ocasión pueda traer más. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video.